Vicente, vuelvo a ti. Sé que estás trabajando o has trabajado en una de las tecnologías que es una de mis favoritas en estos momentos, es aleación con memoria de forma. ¿Me podrías decir cómo estamos usando esa tecnología y qué podemos hacer con esa tecnología? Claro. Actualmente aquí en el Centro de Investigaciones Glenn de la NASA, estamos usando ese tipo de tecnologías para desarrollar y diseñar nuevos neumáticos, especialmente el níquel y titanio. Estos nuevos neumáticos de alto rendimiento van a ser usados en futuras misiones en Marte y en la Luna. Las ventajas de esta nueva tecnología es que estas llantas se moldan al terreno donde van a estar pisando. Además de eso, no se hunden tanto como las ruedas rígidas que existen ahora. Eso permite que los robots puedan tener mucho más cargas. Adicionalmente, y yo creo que es muy importante que esta nueva tecnología, una de las ventajas es que absorben bastante la energía de los impactos a diferentes velocidades, especialmente a velocidades moderadas o altas. Esto es bien beneficioso porque ahora se puede diseñar o desarrollar transportación para los astronautas, que actualmente está calculado que va a ser mucho más rápido que las velocidades de los robots de Marte. Sé que tenemos una facilidad, la facilidad que tenemos aquí en NASA Glenn, en Cleveland, Ohio, que podemos simular cómo el movimiento de las ruedas o de las llantas en las diferentes superficies. Y obviamente lo que hacemos es que simulamos la superficie de la Luna o la superficie de Marte y cómo el rendimiento de esa tecnología o de ese material según hacemos las pruebas allí en la facilidad. Muy bien, gracias. Gracias. Rafael, hablamos en términos generales de que cuando terminemos las pruebas aquí, la nave Orion va a regresar el Centro Espacial de Kennedy en Florida y allá lo vamos a integrar al sistema de lanzamiento espacial que es el más poderoso del mundo. ¿Me podrías decir cuáles son los pasos y qué va a pasar antes de integrarla al cohete? Inmediatamente que la nave regrese a Kennedy, vamos a hacer unas pruebas para demostrar que todo sigue trabajando. Vamos a terminar la instalación de los paneles solares que no los traímos a Plum Brook porque no los podíamos usar aquí. Se va a integrar, entonces lo vamos a entregar al equipo que se encarga de integrar la nave al cohete. Tenemos 10 tests, 10 pruebas después de la integración que vamos a continuar durante el proceso, que toma aproximadamente un año, y entonces vamos a estar listos para el lanzamiento de Artemis con el primer vuelo sin personas alrededor de la Luna para demostrar cómo la nave trabaja en esa misión que asegurará que la misión de Artemis 2 con la crew, con la persona, los astronautas, va a ser un éxito. Gracias.